El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Qué importante, casi sobre la marcha. Hace unos minutos apenas el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sí lanzó una fuerte advertencia. Dice, pues hizo un duro cuestionamiento a el tema de la reforma judicial en México. Sí, Ken Salazar en una conferencia de prensa de última hora, bueno, advierte de que está en riesgo la democracia en México y la integración de América del Norte. Híjole, a ver, Gabriel Camacho, ¿cómo estás? Te saludo en el tema sobre la mesa este día aquí en Mega Noticias. Justo en saludarte. Hola Raúl, como siempre, un abrazo, gracias por la invitación. A ver, ¿cómo empezar a leer? Que seguramente, a ver, tenemos semanas hablando del tema, tenemos semanas diferentes actores políticos, económicos, sociales, periodistas, medios de comunicación, hablando del tema de la reforma judicial que pues ha propuesto el presidente López Obrador y que de ser como todo parece indicar que Morena y aliados tendrá mayoría en el Congreso a partir del 1 de septiembre, esta reforma y otras 17 constitucionales sí podrían empezar a pasar en el Congreso. Sin embargo, me parece que a pesar de las voces que ha habido, Gabriel, de muchos actores, incluyendo empresarios que durante este sexenio fueron y estuvieron muy callados, ¿sí? Me parece que la voz que hoy hace Ken Salazar y esta dura crítica a esta reforma judicial, me parece que va a mover algunas cosas. No sé, o a lo mejor no pasa nada, Gabriel, no sé cómo la ves. Pues yo he estado comentando en distintos espacios, Raúl, que para que digamos, lo que piden los jueces y magistrados es que realmente la reforma se detenga. Así, esa es su solicitud, dicen la madre de todas las batallas, las que están sosteniendo los jueces y magistrados. Yo también estoy de acuerdo, pues que a este presidente se le resbala todo, pero esta voz me parece que tiene que ver una presión muy importante que es Washington, y ya vas a escuchar los discursos de que es injerencia, que la soberanía, y bueno, eso sí, ya lo veremos escuchar. Ya. Yo mañana me quedo con Raúl, dos puntos importantes. Uno, esta reforma abre la puerta para que juzgadores inexpertos o jóvenes sean capturados por los cárteles de la droga. Ese es un punto muy importante. Y otro aspecto importante con el que también me quedo en su discurso es que no daría certidumbre al voto popular en este aspecto tan importante. No daría certeza a las inversiones y a empresas, es decir, al capital. El capital también habla, Raúl, en este sentido, en esta reforma, y sobre todo capital estadounidense. Por eso pongo sobre el tema sobre la mesa que se va a venir el discurso de la soberanía, de los capitales, el capitalismo salvaje, pero me parece que son estos dos puntos, y así como hay presiones, pues al embajador también me imagino que lo están presionando empresas. Decía, las inversiones, billones de dólares, ni siquiera los podía decir en español porque pues son demasiado dinero, billones de dólares los que están en riesgo. Lo que es preocupante es que desde la perspectiva del embajador, jueces podrían ser capturados por cárteles de la droga, Raúl. Así es, a ver, sí, hay varios mensajes, pero coincido totalmente con este tema. Mañana en la mañanera vamos a escuchar al presidente López Obrador decir que son injerencistas que quieren imponer esto. A ver, sí, me parece que es un asunto muy interno de México, pero en un entorno global y en un entorno de este tratado comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá y ese intercambio que hay, me parece que sí hay que considerar este tema de esta democracia en riesgo que advierten los Estados Unidos. Ahora, son los Estados Unidos, nuestro principal socio, donde tenemos la principal ciudad más importante y número de mexicanos en el extranjero. Es decir, a ver, esto me parece importante, pero me parece también puntual lo que está señalando. Es un cuestionamiento a esta iniciativa. Sin embargo, también sí modera
el discurso del embajador de que el presidente López Obrador ha dado la vida por el país. O sea, de ahí le da un sesgo de que López Obrador pues, ha hecho todo por este país. Sin embargo, la advertencia que hace de esta reforma judicial es un riesgo para el funcionamiento de la democracia en México y de la integración de América del Norte, incluyendo desde luego a Estados Unidos. Dice Ken Salazar, cualquier reforma debe ser para fortalecer al Poder Judicial y esta reforma en lo que se refiere a la elección de jueces no la va a fortalecer con los riesgos que tú ya mencionabas, que pudiera haber intervención del crimen organizado o de política o de que se dejen llevar por el tema de los intereses políticos, ¿sí? También dice la reforma, y eso me parece un tema muy importante, Gabriel, la reforma, dice Ken Salazar, no resuelve el tema de la corrupción, que es uno de los asuntos que hemos hablado aquí en Mega Noticias y en este espacio. Es indudable que el Poder Judicial necesita una reforma para acabar con el nepotismo, para acabar con la corrupción, para acabar con los privilegios, un poder judicial que sea y que dé certidumbre a las sentencias y a los señalamientos que se hacen en contra de todos estos procesos judiciales, pero esa parte de la elección de jueces, magistrados y ministros, me parece que es lo que le hace ruido a todo este asunto y que por eso tenemos al Poder Judicial en paro, al Judicial Federal desde luego, con 55,000 trabajadores hoy sin deteniendo todo este proceso, Gabriel. Sí, pues el ejemplo que yo discutí en la mañana era el caso Rubén Rocha y toda la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Imagina en el caso hipotético, Raúl, que esa investigación, no la hubiera ventaneado la Fiscalía General de la República, que se hubiera mantenido la investigación de la Fiscalía y que hubiera llegado a un juez y el juez hubiera dicho, oye, pero esto está todo hecho, pues está todo mal, está de pie, no tiene pies ni cabeza, esto no fue así. ¿Qué hubiera pasado? Pues en el caso hipotético quizás hubieran liberado asesinos, hubieran desestimado el caso y todo el mundo le hubiera echado la culpa al juez o a los magistrados, qué sé yo. Es ahí la gravedad de este tema. Ahora, otro aspecto importante, Raúl, bien comentabas, el embajador no quiso ser muy crítico, aunque pues realmente se separa, sobre todo por la relación y la cercanía que ha tenido con esta administración desde un principio, desde que llegó López Obrador, ha tenido una comunicación directa con él, con sus gobernadores, me refiero a los gobernadores de la 4T, con los secretarios de Estado, sobre todo con el tema de infraestructura, inversiones de energía. Inclusive con esta misma reforma había hasta cierto punto cercanía, no había una expresión tan clara y contundente en el sentido de rechazarla o que existiera un desacuerdo. Ya ves que el propio embajador decía, pues, los mexicanos van a resolver sus asuntos, nosotros solamente los observamos y confiamos, pero digamos que este es un parteaguas porque realmente sí se separa de una propuesta contundente, con una, digamos, sin ambigüedades, sin silencios, es directo, entonces por eso me parece que llama la atención. Y lo que sí me llamó mucho la atención es que inclusive, Raúl, hasta nos ponen con Irak y Afganistán, al citar, dice el embajador, viajé a Irak, Afganistán y otros países en donde vi de primera mano cómo las democracias no pueden funcionar sin un poder judicial fuerte, independiente y sin corrupción. Imagínate, como Irak y Afganistán, así nos puso el embajador. Sí, a ver, es un duro cuestionamiento, no hay otra forma, es un duro cuestionamiento, a pesar de lo que tú bien dices, a lo largo del sexenio, sí, ha venido toreando, digamos, de alguna forma, los exabruptos, los ataques, los señalamientos, sí, ese revanchismo de alguna forma con el discurso nacionalista del presidente López Obrador, lo ha venido sorteando, ¿no? Y sí, y parece que ahora algo efectivamente, cuando estamos
horas de que el INE, el Consejo General y también el Tribunal, pues pueda ratificar que Morena y aliados van a tener mayoría en el Congreso a partir del 1 de septiembre y que inmediatamente podrían pasar las reformas del presidente López Obrador. Hay cosas que se rescatan de este tema. Por ejemplo, dice el embajador, sí, se debe contar con jueces capaces y calificados. Bueno, eso es lo que esperamos, ¿sí? Y que tengamos un poder judicial capaz y desde luego calificado. Y dice, la elección popular de jueces y magistrados no garantiza que tengamos eso. También señala, y eso me parece que es el punto central de lo que tú has señalado, la elección de jueces mediante voto popular amenaza la relación histórica de México y Estados Unidos. A ver, ¿cómo entiendes esto? Amenaza la relación histórica de México y Estados Unidos. Me parece que ahí está el punto central de este asunto. Si ellos, de alguna forma, con la justificación de las empresas, de las inversiones que hay en México, no le dan certidumbre, ¿sí?, que un poder judicial pueda, de alguna forma, tomar una decisión certera y apegada a la ley, si los jueces de alguna forma son electos por voto popular, que es lo que propone y lo que defiende López Obrador, y que la misma Claudia Sheinbaum, que va a heredar este gran conflicto en 40 días, en 39 días que le quedan al sexenio del presidente López Obrador, sí, está heredando una serie de conflictos fuertes, entre ellos precisamente con un paro generalizado y también con esta parte enrarecida que se da en esta relación entre México y Estados Unidos a partir del tema de la reforma judicial. Fíjate que yo creo que ahorita que preguntabas y con la palabra conflicto, me parece que por ahí puede venir la respuesta, las presiones que inclusive el propio Ken Salazar mencionaba. Aquí recibo empresarios, aquí recibo gente de la iglesia, otros gobiernos, gobernadores, aquí viene y aquí hay diálogo, y yo creo que pues parte de la presión que recibió para salir es la de las inversiones, la del dinero, los miles de millones de dólares que se están invirtiendo en México, y hizo un repaso de algunos, entonces por ahí puede venir la respuesta, Raúl. Pero además me parece que es bien coyuntural este anuncio. El anuncio del embajador se da a 2 días del paro de jueces y magistrados y desde el lunes el paro de la base trabajadora del Poder Judicial. Entonces, pues el conflicto le viene a echar gasolina. El embajador, no sé si lo hizo con esa, digamos, con esa misión u objetivo, pero me parece que esto aviva, porque yo tenía mis dudas de que este paro de jueces y ministros y magistrados pudiera durar más en el tiempo. Yo creo que se iba a terminar cansando la gente, pero con esto, digamos, es realmente un puntapié, le echa gasolina a este conflicto y reaviva. Me parece que le da fuerza al movimiento de alguna manera, aunque pues no tengan que ver directamente, Raúl. Coincido contigo. A ver, por eso yo empezaba este comentario. Ya se había escuchado las voces de los empresarios en México, las voces de los politólogos, de los constitucionalistas. Sin embargo, me parece que no habían tenido el eco ni el impacto que de alguna forma sí le da esta declaración del embajador, porque tú dices, no es Ken Salazar, es Washington, ¿sí? Entonces, claro, me parece que ese es el punto de alguna forma medular que sí le pone este elemento adicional, ¿no? Ahora, esto refuerza mucho también el discurso del presidente nacionalista, ¿eh? Ya lo veremos, quiero oírlo mañana al presidente López Obrador en este sentido. Y me parece que no solamente es este tema que tú bien dices, va a continuar y que deja a Claudia Sheinbaum en una posición, porque ella hoy mismo, bueno, pues decía que están mal enterados los trabajadores, que no se afectan sus derechos laborales, que esto es para garantizar la independencia de los jueces y magistrados con el apoyo del voto popular. Y bueno, es claro que no siempre las elecciones populares dan certeza y desde luego dan certeza a que tengamos realmente un mejor poder judicial. O sea, esa parte de elegir a los jueces y magistrados mediante voto popular no da certeza de que tengamos un mejor poder judicial.
sí otras cosas. Claro. Sí los órganos fiscalizadores, sí el fijar tiempos para que tengan la sentencia, como plantea la misma reforma, pero el tema del voto popular, ese es el meollo de todo este tema, este asunto. Gabriel, interesante. Claro. Sí, muy interesante. Contener al poder, y yo creo que mañana vamos a ver un presidente mucho más extremo. Ya ves cómo reacciona, cada vez se va más a los extremos y pues se vuelve más violento el presidente en términos políticos, a eso me refiero. Es que a 39 días de que termine su sexenio hay muchos frentes abiertos, ¿eh? Si revisas, si vamos revisando en homicidios, en desaparecidos, ¿sí? En temas de salud, en tema de educación, en tema de lucha contra la corrupción, este tema del Poder Judicial, o sea, hay muchos frentes y que pues se los va a heredar a Claudia Sheinbaum, que tendrá que ser muy inteligente y desde luego con mucha apertura para ir resolviendo cada uno de los temas que van a venirse heredando de este sexenio. Gabriel. Sí, pues esperaremos. Yo esperaría que Claudia Sheinbaum, digamos, en este periodo de transición, en este periodo que, digamos, todavía no toma decisiones, pues ya debería de estar tomando decisiones. Difícilmente el presidente lo va a dejar y difícilmente el presidente va a soltar este tema. Pues le va a heredar una papa caliente, Raúl. Papa caliente. Gabriel, gracias. Un saludo. A la orden. Vamos a ver mañana qué hay. Por lo pronto, gracias por estar en el tema sobre la mesa. Lo esperamos mañana aquí en Mega Noticias. Sigue informándose. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.